Y ahí están ingresando, entonces empezamos. Ya. Buenas noches con cada uno de los participantes. A nombre de CEFOR Destra, les damos la más cordial bienvenida al cuarto webinar del presente evento, el cual será expuesto por una invitada especial, la abogada Fiorella Seno Vasallo. Sin mayor preámbulo, le doy pase a la expositora. Muchas gracias, Alexis. Bueno, muchas gracias a Destra también por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante mediático, ¿no? Digamos, ¿cuál es la regulación del mercado en los tiempos actuales de pandemia a razón del coronavirus, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para poder guiar esta exposición. Allí ya se debería estar proyectando. Bien, entonces vamos a conversar sobre cuál es la regulación del mercado en tiempos de pandemia y vamos a abordar desde una perspectiva crítica. Creo yo que es bastante importante realizar un análisis desde una crítica constructiva de cuáles han sido los cambios propuestos, cambios legislativos, normativos propuestos por el gobierno, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso, para poder afrontar esta situación. Desde mi perspectiva, no siempre de la mejor manera. Creo que han habido decisiones que se han tomado que pues no son propicias para este momento, no han sido lo más adecuado. Incluso la actividad del Estado, consideremos que el Estado tiene un rol de una actividad prestacional, de una actividad de fomento que, digamos, no ha venido cumpliendo o ha venido cumpliendo de una manera incompleta o inconsistente en todos estos meses que estamos inmersos en una emergencia sanitaria y pues en cuarentena, ¿no? Muchos meses de una manera altamente estricta, afectando a la economía, pero más allá de eso, afectando a la propia población que sufre de coronavirus, lamentablemente, a la fecha, y que no tenía a la mano, pues, dentro de los hospitales, alcohol, oxígeno, tan importante para superar esta enfermedad, el uso de mascarillas. Los propios médicos no contaban con suficientes mascarillas y equipamiento en general, ¿no? Y todos estos son productos que se producen en el mercado y deberían de estar regidos por el libre mercado, pero sin dejar de lado el rol del Estado, que tiene la obligación de poder proveer determinados productos y determinados servicios, porque si bien hay la lógica en el mercado funciona entre la oferta y la demanda, que es lo que vamos a ver a continuación, de otro lado se encuentra una obligación del Estado de que esos productos lleguen a las manos de cada uno de los ciudadanos que lo requiera y que se encuentre en una situación difícil como es en esta emergencia sanitaria. Así que uno de los temas que se ha venido conversando mucho y una de las medidas más cuestionadas, por muchos aclamada y por muchos otros muy cuestionada, yo me ubico en este segundo grupo, por diversos motivos que vamos a
conversar en esta exposición, y es una de estas medidas es la fijación de precios, ¿no? ¿Será la solución acaso a una situación de escasez, por ejemplo, entre las mascarillas, ante la escasez del alcohol, que hoy en día no tenemos? Pero la fijación de precios era entonces la solución. Mi respuesta es que no. La fijación de precios no era la solución. Y para poder llegar a esta respuesta, vamos a hacer un análisis. Primero, más que un análisis, una revisión de nociones básicas de economía. Yo no soy economista, yo soy abogada, pero creo que sí es importante recordar estos conceptos que en general deberíamos tener frescos y que nos van a llevar hacia la respuesta de que la fijación de precios no es una alternativa deseada y que los resultados de esta intervención podrían ser incluso peores que la situación anterior a una implantación de un régimen de este tipo, ¿no? Y en primer lugar, consideramos que el mercado, ¿cómo es que se mueve? ¿Cómo es que se regula el mercado a sí mismo? Por medio de la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Tenemos de un lado la oferta, que es una cantidad de bienes y servicios que han sido producidos y que están puestos a su comercio a un determinado precio, que puede ir variando con el tiempo en torno a la demanda, ¿no? Y la demanda es la cantidad de bienes que pueden ser adquiridos por los consumidores a determinado precio. En general la demanda somos nosotros, y en la oferta la que llevan los proveedores al mercado, ¿no? Entonces hay una relación directamente vinculada entre la oferta y la demanda que van a determinar cuál es el precio en el mercado, y que el precio puede ir variando. Definitivamente mañana pues será un sol más, 2 soles más, ayer habrán sido 50 céntimos menos o 3 soles menos, y así va a ir variando. Entonces, ahora, para ser más exactos aún, la relación que existe entre la oferta y la demanda es una relación inversa. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios, la demanda va a bajar, ¿no? No todos van a tener la misma capacidad adquisitiva para poder acceder a estos. Y si los de otro lado, si es que los precios bajan, la demanda por su lado va a incrementar, porque todos vamos a querer desear acceder a ese producto que tiene un precio bajo. Ahora, ¿cómo se fijan los precios en el mercado? Estoy teniendo, aquí está. Entonces, veamos, si la oferta sube, si hay más productos en el mercado, su precio va a tender a bajar. Por lo contrario, si es que la oferta baja, hay menos precios en el hay menos bienes, servicios en el mercado, el precio de estos va a subir. ¿Por qué? Porque se produce el fenómeno de la escasez. Y al ver escasez, al ver poca oferta, pocos productos en el mercado, el precio naturalmente va a subir. Naturalmente va a subir. Es por eso que el precio del alcohol subió, es por eso que el precio de las mascarillas subieron, etcétera. Mientras que de otro lado, si hay más demanda, el precio va a subir, ¿no? Habían más personas que querían mascarillas, el precio subió. Habían tantas personas que compraban mascarillas que la oferta de bienes, el lote de mascarillas que existía en un primer momento, se redujo tan rápido que volvemos al cuadro anterior, ¿no? Que a la oferta haber bajado, al haber habido menos productos en el mercado, el precio había incrementado. Y de otro lado, claro, si la demanda se reduce, si hay menos personas que quieran ese bien, el precio del bien por consiguiente va a tender a bajar también. Ahora, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de poder analizar las figuras jurídicas y económicas que vamos a ver a lo largo de esta exposición, y entre ellos la fijación de precios. El precio de un bien, digámoslo que en primer término se define considerando cuáles son los costos de producción, ¿no? Cuál es la materia prima que se va a emplear para producir determinado bien o un servicio, cuál es la tecnología de fabricación involucrada para producir determinado producto. Por ejemplo, una planta de oxígeno, ¿no? Va a tener compresores de
de aire o va a tener compresores de aceite. La tecnología varía y el precio, por ende, va a variar también. Las plantas las plantas productoras de oxígeno con compresores de aire seco, van a tener un precio mucho mayor que una planta de oxígeno que tenga compresores de aceite. ¿Qué más va a determinar o influenciar en el precio? Los salarios, la mano de obra involucrada. Y a eso tenemos que añadirle las ganancias, evidentemente, que va a tener un productor, un emprendedor, un fabricante de determinado producto, porque, a ver, nadie ingresa al mercado para hacer beneficencia pública, ¿no? Todos y las personas que realizan un emprendimiento económico, pues lo hacen con la finalidad de tener una ganancia para poder, pues, vivir y para poder satisfacer sus deseos y sus expectativas, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen en el precio de los productos en el mercado. Y estos factores van cambiando a lo largo de distintos contextos. Y en el contexto actual, en el contexto de la pandemia, hemos tenido una cuarentena estricta aplicable muy larga, en los que los costos de importación también incrementaron, en los que los costos de transporte también incrementaron, se dificultaron, había toque de queda, no es que se podía hacer el transporte desde muy temprano, etcétera, ¿no? Entonces, la normalidad cambió hacia la nueva normalidad, entre comillas, de lo que se conoce, y pues todas estas variables influenciaron en los precios de los medicamentos, de las mascarillas, de los alimentos y de demás, ¿no? Ahora, adicionalmente a todas estas variables que hemos señalado, que son los costos de los productos, los salarios, las tecnologías, el precio, la ganancia, todo esto que estas variables que intervienen en la determinación de un precio son, digamos, elementos objetivos para la determinación final de cuánto va a costar un bien o un servicio. Pero hay otro elemento muy importante que no es solo los factores objetivos, sino se encuentra un factor subjetivo. Y este factor subjetivo es lo que se denomina como, en la teoría austríaca se denomina como el valor subjetivo que se le dan a los bienes, ¿no? Esta teoría es muy interesante y lo que señala, lo que establece, es que el precio de un bien, en su mayoría, no va a determinarse por cuál sea el costo de producción, por cuál haya sido la materia prima, por cuál haya sido el salario que se le ha pagado a los trabajadores. No, el precio de un bien va a determinarse por cuánto las personas estamos dispuestas a pagar por determinado servicio, determinado producto en determinado momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si es que existe un interés por realizar un pago que podríamos considerar elevado, pero esa persona lo considera justo o lo considera de acuerdo a sus intereses, allí ya no va a importar cuál es el costo de producción. Allí lo que va a importar es que la persona quiera acceder a ese servicio. Por ejemplo, cuando todo estaba bien, época pre-coronavirus, y las personas, digamos, fin de año, querían realizar un viaje, era normal y evidente que los precios de transporte terrestre y los precios de los pasajes de avión iban a subir, pues para esos meses, ¿no? Para diciembre, enero, febrero, los precios suben. Pero cuando, para ir al norte, por ejemplo, las playas, pero unos meses más, a mitad de año, ya los precios, pues, bajan, ¿no? Pero las personas igual, así sabiendo que el precio de un pasaje a Tumbes cueste en diciembre el doble o el triple de lo que cuesta un pasaje a Tumbes en junio, igual va a comprar el pasaje en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe un valor subjetivo que esa persona le está asignando a ese bien, ese boleto de viaje,
¿no? Entonces, hay que considerar de que es muy difícil poder determinar un precio habitual en el mercado o un precio justo en el mercado porque intervienen variables no solo objetivas, sino quizás las más importantes son las variables, esta variable subjetiva, ¿no? ¿Cuál es el valor subjetivo que se le asigna al bien en un mercado? Y claro, la tendencia natural entre la oferta y la demanda es que pues lleguen a un punto de equilibrio, ¿no? Ahora bien, ya aterrizando un poco más en el campo del derecho, llegamos a ver qué cosa es la regulación económica, ¿no? Una regulación, la regulación económica en sencillo es un marco jurídico, un marco normativo en el que con la intervención del Estado se determinan cuáles son las condiciones de los servicios públicos, esencialmente públicos económicos, cuáles van a ser las obligaciones de los concesionarios, qué sanciones se van a aplicar ante incumplimientos, establece un control tarifario, lo que podemos decir que es un control de precios, pero que en este caso, ante encontrarnos frente a monopolios naturales que por naturaleza son infraestructuras que no son técnicamente ni económicamente duplicables, al encontrarnos este tipo de infraestructuras y dentro de un monopolio natural que es una falla de mercado, porque no es que exista competencia en el mercado o en un monopolio, precisamente es por eso que se regula para poder crear una suerte de competencia o no crearla, sino más bien simularla. Nos vamos a decir que, entre comillas, una simulación de competencia, por eso es que se regula el precio para que no exista pues un precio que no se adecue a toda esta regulación de cuál va a ser el costo de inversión, cuál va a ser el costo de operación, el costo de mantenimiento, ganancias, etcétera, porque todo esto ya está previsto antes que el negocio, antes que el servicio público se preste, antes que un concesionario o que una empresa quiera realizar una actividad como concesionario de un servicio público, sabe que se tiene, debe conocer cuál es el marco normativo, y digamos que el precio en este caso sí depende de un valor objetivo, porque no nos encontramos entre un mercado en el que exista competencia. Y el Estado pues vela por simularla y por proteger y crear un marco normativo que permita un desarrollo de una actividad económica en el marco de ciertos principios del servicio público, ¿no? Que se cumple con los principios de igualdad, de universalidad, con principios de regularidad o calidad, de continuidad y demás, etcétera. Todo eso se va a lograr por medio de una regulación económica. Este es el caso de mercados no competitivos. Ojo, mercados no competitivos, precio básicamente y únicamente depende del valor objetivo que se le puede dar a un bien. Ahora, ¿cuál es la tentación que existe pese a que ya conocemos cuáles son las debilidades y el perjuicio que genera hacia nuestro país, como pasó en la época de los 80 con el desastroso gobierno de Alan García, en el que se iba a comprar a la tienda con unos cuantos intis y no te alcanzaba ni para un pan, o por último no vendían pan, y de nada servía que existiese una regulación de precios que determine un bien a determinado costo si es que ni siquiera ese bien iba a estar a disposición de los consumidores, ¿no? Porque no había quien quiera producir el bien a ese precio. Entonces, pese a que ya tenemos un antecedente de que esto no funciona en nuestro país, persiste esta tentación de querer dejar de lado la ley de la oferta de la demanda en en sectores competitivos, en sectores donde existe competencia y en sectores donde ante la escasa competencia que pueda haber, el Estado aún tiene un rol promotor, un rol de fomento en la economía y que puede por medio de políticas públicas fomentar que hayan más privados que prestan actividades que al Estado le son de interés, como la fabricación de mascarillas, por ejemplo. Pero existe esta tentación lamentable, ¿no? Como este gusto de querer tropezar por la misma piedra una y otra vez, ¿no? Entonces, un precio máximo, un precio fijo es una restricción legal que se establecería para que no se pueda establecer un precio o no hayan privados en el mercado que puedan cobrar un precio superior al tope,
¿no? Es el Estado el quien te dice cuánta ganancia tú vas a recibir, cuánta ganancia creo yo que es justa, que tú debes de recibir, y yo prometo, yo Estado prometo que esto va a generar pues prosperidad y que va a satisfacer a los consumidores, ¿no? Pero la realidad es diferente, ¿no? El Estado aquí se pone en un deber ser, qué es lo que debe de ser, se pone a filosofar, a hacer una suerte de filosofía moral cuando ese no es el rol del Estado. El Estado tiene que saber cómo que funciona la economía y qué impacto puede tomar, qué impacto puede tener en la economía si toma medidas tan gravosas como de ese tipo, considerando que tenemos antecedentes y considerando que hay otras medidas menos lesivas a los derechos de los privados y de las personas en general, desde el bodeguero hasta la empresa, hasta la mediana empresa y grande empresa, a todos. La realidad es otra, ¿no? ¿Qué pasa si es que se fijan precios? Uno, la oferta va a caer, porque van a haber muchos bodegueros, van a haber muchas farmacéuticas, farmacias pequeñas que su bolsillo no les va a dar para poder ofrecer ofrecer productos al precio tope. Entonces la oferta va a caer, van a haber tiendas que se van a cerrar. ¿Y esto qué va a generar? Escasez, o mejor dicho, más escasez, ¿no? Y los precios, por ende, ante la escasez, como lo veíamos en las primeras diapositivas, van a subir, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestra constitución política? Estamos olvidando aquí en todo este panorama, y parece que el Estado lo ha recordado hace muy poco, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Se ha olvidado de que el Estado tiene, en virtud de este artículo 58 de nuestra Constitución, un rol importantísimo en nuestra economía, que es la participación y la promoción de la salud, ¿no? La salud, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es un derecho fundamental de todas las personas porque se encuentra además estrechamente vinculado al derecho a la vida. Por lo tanto, el Estado es quien tiene la obligación, a diferencia de los privados, que son quienes deciden si es que quieren abrir una clínica o no. El Estado no tiene opción. El Estado está obligado a promover la salud, a prestar servicios de salud, pero no solamente prestarlos, sino que estos sean de calidad, que lleguen a cada uno de los ciudadanos del país y que garantice que esos hospitales tengan la medicina y el equipamiento y los médicos necesarios para poder prestar su servicio de atención sanitaria. Sin embargo, este rol ha quedado muy rezagado, y nos hemos concentrado, y los medios también se han concentrado en qué cosa es lo que hace la clínica pequeñita y no qué cosas están pasando en nuestros hospitales, qué cosas pasaban antes de la pandemia, ya con mucho hacinamiento. Debemos recordar de que el rol económico del Estado es estimular la creación de riqueza también, según el artículo 59, pero también considerando que son los individuos quienes tienen el llamado a generar la riqueza, que es el privado el llamado a, en virtud de su derecho de libertad de empresa y de libre iniciativa, pues brindar servicios en el mercado, nuevamente no con la obligación de hacerlo, pero sí con la garantía de que de que no puedan tener, de que puedan no tener barreras de acceso al mercado que les impida desarrollarse con libertad. Y claro que una vez que realizan su actividad, se encuentran sujetos inevitablemente a las normativas, ¿no? Si es que es un servicio regulado, pues va a estar sujeto a la ley, al reglamento, que rija determinada actividad, ¿no? Como por ejemplo en el sector sanitario, las clínicas, etcétera. Pero en el caso de aquellos sectores que no sean regulados, se encontrarán sujetos a la normativa de protección al consumidor. Tienen que cumplir con deberes de información, con deberes de idoneidad en sus productos. Entonces, todo este aparato existe, pero este rol
de participación del Estado en nuestra economía por velar el derecho a la salud no se ha venido cumpliendo, ¿no? Y no es que esta falta o esta actitud tan incompleta o hasta incompetente por parte del Estado pueda parcharse con una regulación de precios, ¿no? Buscando un malo en el panorama, ¿no? Es por esto de que, considerando que la libertad de empresa vela por el acceso al mercado, tanto que los privados y los individuos podamos organizarnos y determinar cuál va a ser nuestra configuración empresarial, nosotros podamos decidir cuáles son nuestros medios de producción, cuándo entramos al mercado, cuándo decidimos salir también del mercado. Es por todo esto de que la regulación de precios resultaría inconstitucional y no sería no se compatibiliza con un sistema de economía social de mercado como el que nosotros tenemos, ¿no? Hay mucho tema, hay una cuestión de racionalidad económica y de velar por el cumplimiento de estos principios económicos de nuestra Constitución que pues estamos dejando de lado, ¿no? Muchas veces por populismo se cree de que la decisión más rápida es la mejor. Y claro, para el Estado es mucho más fácil decir, vamos a fijar el precio y que la papa cueste tanto y que el arroz cueste tanto y que el pollo cueste tanto. Pero no analiza cuál es la consecuencia práctica de eso, ¿no? Vamos a ello. Existe un consenso sobre los efectos negativos de la fijación de precios, ¿no? Esa es una cola en la época de los 80 del gobierno de Alan, en el que, como comentábamos hace un rato, la escasez es altísima, así que en un momento de escasez, la regulación de precios lo que generaría es en realidad mayor escasez. Por más buenas intenciones que se pueda tener y se considere de que la regulación de precios pues nos puede ayudar. Yo no quiero aquí cuestionar la buena fe que puedan tener ciertas personas en creer de que ese sea un mecanismo que nos ayude, pero no solamente, para una política pública no solamente hay que tener buen corazón, hay que también ver nuestros antecedentes, hay que ver si es que esto ha funcionado en el mundo, y la verdad es que no. Un ejemplo de esto, o mejor, la historia de todos estos años en el mundo en general, desde Babilonia, de los controles de precios y del fracaso de este mecanismo, está en un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, excelente, en el que desarrolla toda esta historia. Pero a ver, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los efectos negativos? Lo que ya habíamos comentado, comenzando por la escasez. La escasez se va a agudizar. ¿Por qué? Porque se van a reducir los competidores en el mercado. Pero ¿podrían ingresar nuevos agentes al mercado? Podrían ingresar, pero la pregunta es, ¿quién va a querer ingresar teniendo esta barrera tan alta de acceso, sabiendo que tú no vas a poder determinar cuál va a ser tu ganancia, sabiendo que quizás lo que tenías tú proyectado ganar, en realidad si ingresas no vas a ganar, vas a perder? Entonces no se produce un incentivo para el acceso de nuevos agentes, cuando lo que queremos es eso, que haya más competencia en el mercado, que haya más agentes, porque si la oferta aumenta, pues la escasez se va a reducir. Y eso es lo que se debería de buscar. A eso se debería de apuntar, a buscar cuál es el mecanismo para tener más competidores, no para tener menos y que se produzca por consecuencia escasez. ¿Qué más pasaría? Al yo tener que ajustar, yo compañía, digamos, al yo fabricante, productor, tener que fabricar productos que no cuesten tanto para poder tener un margen de ganancia que ya no sea 10, sino sea 5, aunque sea, los insumos que yo utilice en mi cadena productiva, voy a tratar de que sean pues un poco más baratos, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia que los productos en el mercado no tengan una calidad tan buena. Entonces, eso es lo que se conoce en economía con una calidad ineficientemente baja. ¿Qué más? La creación de mercado negro, que quizás en la literatura es la consecuencia más evidente en una fijación de precios. Como la competencia se va a reducir porque los ofertantes se van a reducir, los ofertantes legales, ojo, los que quieren cumplir con la norma, ¿qué va a pasar en paralelo? Se va a crear un mercado negro en el que
Haya gente que va a vender productos, pero a una calidad mucho menor y evidentemente a un precio mucho más alto que el tope, ¿no? Pero va a ser un mercado negro ilegal que podría afectar a la calidad de vida, que podría afectar a la salud de aquellas personas que acceden a estos productos. ¿Qué más? Corrupción, evidentemente. Recursos desaprovechados. Mucha gente haciendo una cola para ver si es que llega a comprar o si es que aún hay stock en la farmacia este producto, ¿no? Y una falsa sensación de bienestar, ¿no? Digamos que al decir fijación de precios genera muchos aplausos, ¿no? Es como la primera reacción en la mayoría de peruanos porque, claro, pues no es un tema que se explique tan a fondo. Y que los peruanos, los jóvenes, no recuerdan o no refrescan las clases de historia de todas estas cosas que pasaban en los 80s, ¿no? Y en el mundo en general, ¿no? Argentina es un casito muy cercano también con la época de Perón desastrosa con la fijación de precios. Y crea, claro, una falsa sensación de decir, uy, ya está más barato, entonces cuando vaya a comprar a la bodega voy a encontrar pollo, cuando vaya a la farmacia voy a encontrar tal producto, pero ¿qué va a pasar? Como comentábamos, la oferta se va a reducir y al reducirse la oferta, cuando vaya a comprar pensando que va a ser un precio bajo, lo que va a pasar es que no es que va a estar a un precio bajo, es que no va a estar, ¿no? O para poder acceder voy a tener que hacer una cola larguísima, ¿no? Y evidentemente sacudimientos políticos, ¿no? Por todas las consecuencias que generaría esto. Este es un recuento histórico de la hiperinflación y pues toda la distorsión que trajo la implementación de la fijación de precios en la época de Alan. Y pasando a un ejemplo de la fijación de precios, en mayo un grupo de congresistas se les prendió el foquito en que la mejor forma para poder combatir estos precios, que como hemos visto, el aumento de los precios es producto de movimiento natural del mercado y que la oferta y la demanda tienden a llegar a un punto de equilibrio y que lo que se necesitaba más bien es tener más competidores en el mercado. La solución más rápida y más simple para el Estado es, pues claro, no pensar en mecanismos de fomento, ¿no? O no pensar en que el Estado tiene que abastecerse de medicamentos para poder entregarlos de manera gratuita como lo tiene que hacer, ¿no? La más fácil es mirar al costado y decir, pongo un precio tope y ya todos felices, ¿no? Como si esa fuese la solución, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que pretendía era establecer precios tope a los medicamentos, ¿no? Y el sustento era muy curioso porque el sustento era, hay farmacias monopólicas que están llevando a cabo prácticas abusivas, entonces, ¿cómo las sancionamos? No por medio del decreto legislativo 1034 que regula las prácticas anticompetitivas y las sanciona como los abusos de posición de dominio o cárteles. No vamos a sancionarlas de esa manera, ¿no? Sino vamos a sancionarlas por medio de la fijación de precios. Muy curioso porque, a ver, tendría que haber habido primero un pronunciamiento del INDECOPI, que es la instancia competente y altamente especializada para poder determinar si es que en efecto hay un abuso de posición de dominio o no. Y luego de eso, para eso se combate por medio del régimen jurídico legal que ya tenemos aplicable por parte del INDECOPI. No es que se combata de esta manera por medio de la fijación de precios, ¿no? Digamos, esta es la salida más fácil que puede tener el Estado. Negativa, evidentemente, por todos estos efectos negativos que hemos comentado sobre los cuales existe consenso, ¿no? Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía, señala también esto en su libro, ¿no? Que es un libro básico en general de economía, ¿no? Fundamentos de economía, como que uno de los primeros libros que estudian aquellas personas que siguen la carrera de economía, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué otras cosas podía hacer el Estado? Claramente este proyecto de ley de fijación de precios de medicinas no fue. La ministra María Antonieta Alba se pronunció al respecto cuando fue entrevistada y señaló de que
Entonces ella estaba en contra de que se aplique una medida de ese tipo, que era altamente gravosa, no solamente para aquellos individuos que prestan un servicio o que venden productos en el mercado, sino en general los efectos nocivos que pueden traer para toda la población, como traer más escasez. Y lo que ella señaló es, nosotros no queremos que la solución a esto es una solución de fijar precios, sino estamos viendo otras medidas como que es un decreto de urgencia, el 059 de 2020, en el que, uno, se le dota al Estado de mayores recursos económicos, plata, que el Estado necesitaba, que haya una transferencia presupuestaria para que salud, para que el MINSA puedan adquirir mayores medicinas. Excelente, buen punto. ¿Qué más? Deber de información. Yo creo que las farmacias informen a la DIGEMIT, que tiene un observatorio, cuáles son los precios de las medicinas y en general de todo lo que venda, de todos los dispositivos médicos. Quiero que me informe a la DIGEMIT antes de que esos productos salgan a la venta. Y una vez que salgan a la venta, que pues evidentemente se vendan al precio que tú estás informando, ¿no? Digamos que esta medida ya existía antes, el tema de la información hacia la DIGEMIT, y era algo que se encontraba regulado, pero se ha afinado mucho más para que se entregue precios de stock, etc. Y además, también abrió la posibilidad de que los laboratorios puedan vender directamente medicinas a los ciudadanos, ¿no? Esto como una medida excepcional. Entonces, este es un ejemplo de cómo el Estado sí puede trabajar y puede ponerse a pensar en alternativas que pueden impactar positivamente a la sociedad, ¿no? Yo necesito un Estado que tenga medicinas. A ver, el Estado representa el 70% del mercado, como lo dijo la ministra. El rol del Estado es el jugador. El Estado tiene el rol más importante en el mercado de medicamentos. 70% del mercado de medicamentos está en el Estado. 70%. Entonces, si uno va a una farmacia y está muy cara la medicina, tiene la libertad de ir a otro tipo de farmacia, una farmacia más pequeña. Y si no, el Estado debería de entregar esa medicina de manera gratuita y debería estar en condiciones de poder hacerlo. Y es por esto que para poder afrontar esa medida se dictó ese decreto de urgencia con un traspaso de presupuesto para que el Estado pueda tener dinero para poder abastecerse de estos medicamentos, ¿no? ¿Qué pasó con las mascarillas? Ustedes recordarán que los precios de las mascarillas estaban muy altos al inicio de la pandemia, claramente porque, como vimos, había más demanda, entonces los precios aumentaron. Pero con el tiempo, a mayor competencia, menor precio, ¿no? Se comenzaban a producir más mascarillas, ya habían ofertas, packs de 5 mascarillas, ya había más competencia. Entonces, y esto el mercado solito lo hizo. Entonces, a mayor competencia, el precio se redujo. Y es así que ahora no tenemos, hace varios meses no tenemos escasez de mascarillas, por ejemplo. No. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Estado no hubiese cerrado, aunque sea determinadas tiendas en Gamarra, claramente dictando todos los protocolos necesarios para que pueda haber gente trabajando allí? Pero si hubiese habido gente trabajando allí, produciendo mascarillas, hubiesen habido en el país más gente utilizando mascarillas, y ese rol preventivo que el Estado tenía de hacer que la gente se cuide, no solamente cuidar en la etapa post-enfermedad, ¿no? En la etapa de enfermedad, en la que tienes que tener hospitales equipados y etcétera, que sabemos que el Estado no ha estado cumpliendo. En la etapa previa necesitábamos tener más mascarillas, pero había muchas tiendas cerradas, ¿no? Muchas fábricas cerradas. ¿Qué hubiese pasado si el Estado hubiese dicho, ok, necesitamos alentar la competencia, necesitamos que existan más agentes en el mercado que produzcan mascarillas, porque no tengo suficientes camas, por más cuarentena que estoy dando, no llego a tener las suficientes camas que necesitaba porque tenía un déficit gigantesco, así que a producir.
vi un video, una entrevista, no recuerdo bien, de George Forsyth, totalmente indignado porque tuvo que montar un taller de mascarillas en la municipalidad, porque no habían fábricas abiertas que puedan estar confeccionándolas. Entonces, a esas situaciones curiosas llegamos en nuestro país, ¿no? Por no ver, por no abrir un poco más el horizonte y ver más allá, ¿no? ¿Qué pasó con el oxígeno medicinal? Cambiando de sector. Al inicio de la cuarentena, cuando el Estado se dio cuenta que necesitaba contar con oxígeno, que es un elemento necesario en el tratamiento del coronavirus, lo primero fue, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer con los precios, ¿no? Nuevamente, lo más fácil, fijación de precios. ¿Cómo podemos hacer con la fijación de precios para bueno, poder determinar precios justos, accesibles del oxígeno? Bueno, mientras el Estado señalaba todo esto, ¿no? Que estaba pensando esto y había muchas personas aplaudiendo, una suerte de populismo que estamos viendo muy intenso desde hace ya varios meses. En este escenario nos encontramos frente a esto. No sé si se lo habrán podido leer, si no lo han hecho, los invito a leer este reporte de IDL muy interesante sobre el oxígeno medicinal, ¿no? Y se denomina El Cardenal, el Oxígeno y el Ministerio Esquizofrénico. ¿Qué pasó? Les cuento brevemente. El Cardenal Barreto, en Huancayo, notó la evidente falta de oxígeno medicinal en un hospital de Huancayo y 1 de Junín, ambos hospitales del MINSA. Ante las trágicas muertes que se venían produciendo por la falta de oxígeno, se organizó con Mirapaz, que es una asociación civil. ¿Para qué? Para poder determinar e investigar cómo hacer para abastecer de oxígeno a un hospital que debería de contar con oxígeno, pero que el Estado no lo estaba entregando. Entonces, lo que hicieron fue voltearse a la Universidad Católica. El cardenal se puso en contacto con la universidad y se creó una excelente iniciativa por parte de una de las facultades de ingeniería de la universidad de producir plantas de oxígeno, pequeñas, medianas y grandes, para venderlas a precios módicos y con ello, pues evidentemente poder dotar a los hospitales de uno de los bienes más importantes, si no es el más importante, que es el oxígeno. ¿Qué pasó? La Facultad de Ingeniería pues se puso en marcha a trabajar 24/7 en estas plantas, llegaron a producir, a crear las plantas y presentaron la documentación de la planta más pequeña primero ante la DIGEMIT. Luego de varios días de un ping-pong de observaciones entre la DIGEMIT, mejora esto, arregla el otro. Luego de una serie de observaciones, la DIGEMIT dio el ok, dio el go para que esta planta pues sea habilitada, ¿no? Para poder comercializarse. La Católica luego de eso, cuando estaba presentando sus expedientes técnicos para la aprobación de las otras plantas de oxígeno, de la mediana y de la más grande, se emite esta ficha técnica de la Dirección General de Operaciones en Salud, del Ministerio de Salud. Y esta ficha técnica, lamentablemente, entre los componentes que señala que tenían que tener todos los compresores de aire de todas las plantas de oxígeno que se vendan al Estado, tenían que ser compresores de aire libres de oxígeno, ¿no? No podían ser libres de aire, libres de aceite, perdón. No podían ser compresores que funcionen con aceite. ¿Y qué pasaba? Las plantas de la Universidad Católica funcionaban con aceite.
Cuando se hicieron las preguntas y las indagaciones en la DIGEMIT de por qué es que parece que esta ficha técnica calzaría excelente con, qué coincidencia, ¿no? Que se emita esta ficha técnica cuando la Universidad Católica está produciendo estas plantas con filtros, con compresores de aire con aceite. ¿Por qué justo en este momento, no? Y lo que señaló la encargada, la directora, fue, lo que pasa es que lo que nosotros necesitamos en este momento tan difícil es pues dotar a los ciudadanos y a los peruanos de plantas de calidad. No, no quiero decir que esta planta de la Católica no sea de calidad, pero que lo que queremos es pues plantas que sean de calidad y que no se pueda filtrar un poco de aceite al oxígeno y que eso puede impactar en la salud, así que no, nosotros queremos siempre lo mejor para todos, así que no estamos de acuerdo en que compresores de aceite con aceite puedan utilizarse. Luego de que IDL entrevistó a expertos en la materia, quienes señalaron que no había ningún problema en que se utilicen plantas con compresores fusionen con aceite, porque este compresor, este aceite pasaba por una serie de filtros que hacían que pues, el aceite se quede en los filtros y el oxígeno que salga de la planta sea oxígeno limpio. Es más, las plantas de la Católica tenían más filtros que los normales en el mercado, tenían un sistema de redundancia de filtros que hacía que el oxígeno salga pues, mucho más puro. Pero no, la DIGEMIT no quiso y salió esta ficha técnica y claro, puso en stop todo la producción de plantas de la Universidad Católica. Y es más, las plantas que funcionan libres de aceite, con compresores de aire libres de aceite, son 3 veces más caras que las que no son así. Entonces, ¿qué está pasando por la cabeza del Estado cuando había muchas personas que se estaban muriendo en hospitales sin equipamiento, sin oxígeno, y se ponen a cuestionar si es que cuál debe ser la calidad más exquisita para un compresor de aire? A ver, ¿no nos parece acaso que esto que es una acción del Estado totalmente inconsistente con lo que se debiera de buscar? O sea, el Estado, en vez de estar pensando y cuestionando cuál es el precio para los medicamentos, si tope que debería de fijarse, es más bien, a ver, revisar la regulación y hacerla más flexible, claramente cuidando los estándares de calidad, pero para que la competencia de mercado se acelere, más no lo contrario. Todas esas trabas burocráticas lo que generaban fueron el efecto inverso. Y mientras todas estas observaciones que la Dirección General de Operaciones de Salud realizaba, pues mucha gente iba muriendo. Y esto es totalmente triste y totalmente esquivo a lo que el Estado debía de hacer. Luego de esto, claro, ante la presión, esta ficha técnica fue modificada, permitiéndose que compresores de aire que no estén libres de aceite puedan comercializarse en el mercado. Lo que felizmente ocurrió, pero esta ficha técnica nunca debió de salir, ¿no? Ese requisito B02 nunca debió existir en realidad, solamente impidió poder llevar oxígeno hacia más personas. El ministro, esta es una noticia de junio, de hace poco, en el que aparentemente se dan cuenta de una novedad que no es para nada novedad, que es que el Estado, el país en general no iba a poder producir el oxígeno que necesitaba, que era algo evidente a todas luces, ¿no? Los privados son los que existen en el mercado. Perdón, que la oferta que existe en el mercado de oxígeno pues no es suficiente para poder cubrir las necesidades que tenemos ahora. Vaya novedad, ¿no? En junio recién nos damos cuenta de esto, ¿no? Así que, bueno, el Estado tiene que hacer algo al respecto y el Estado publicó
esta norma, un decreto de urgencia 066-2020, que debió ser publicado desde hace mucho. ¿Para qué? Para que el Estado haga su trabajo, para que el Estado, uno, importe oxígeno para que se pueda comercializar aquí en el Perú y que pueda tener hospitales abastecidos, para que el Estado pueda comprar oxígeno de manera directa, sin toda la burocracia de los procedimientos de selección, porque nuestra norma de contrataciones con el Estado tiene una excepción para los concursos, para los procesos de selección, que es precisamente que estemos en un estado de emergencia. Entonces, las compras directas de oxígeno debieron de darse hace mucho. Las importaciones debieron de darse hace mucho. Los acuerdos los acuerdos internacionales debieron de darse hace mucho para que el Estado pueda tener esa capacidad de importar de manera rápida y segura oxígeno. Además, el Estado propicia por medio de este decreto de urgencia muy acertado, pero lamentablemente emitido muy tarde, desde mi perspectiva, pudo haberse emitido hace mucho, para que el Estado no solamente compre y se abastezca de oxígeno, sino que también pueda tener sus propias plantas, como ahora tenemos. El Estado tiene sus propias plantas de producción de oxígeno, que era lo que necesitábamos pues hace mucho y que nos hubiese evitado, creo yo, uno de los factores muy importantes que nos hubiese evitado estar en ese ranking tan terrible de ser el país que con el peor manejo de la pandemia en el mundo, ¿no? Qué triste hacernos conocidos no solo por nuestro Machu Picchu y por nuestra comida, sino por este ranking tan penoso a nivel mundial. Ahora, a ver, creo que ya no me queda mucho tiempo, voy a avanzar un poquito más rápido. ¿Qué pasa con las clínicas y los hospitales? Esto es algo que causó mucho revuelo, ¿no? El gobierno criticaba a las clínicas porque las clínicas cobraban muy cara la atención a los pacientes. En efecto, deben haber clínicas que tengan un costo alto, pero a ver, también tienen un buen equipamiento al que les dan un mantenimiento adecuado, tienen personal con todo el equipamiento necesario, los médicos están protegidos. Hay muchas variables que infieren en un costo alto que pueda cobrar una clínica, ¿no? A ver, habrán otras clínicas que no tendrán esta relación precio-calidad, pero nosotros somos libres de poder elegir si es que nos vamos a una clínica, a cuál clínica, o si nos vamos a un hospital. El tema es que los hospitales no estaban funcionando. Y esa es una obligación del Estado, hacer que funcionen, como el anterior decreto de urgencia, ¿no? Este que comentábamos, que se debió de emitir hace mucho. Pero en esta época, el presidente Vizcarra lo que señaló es que si es que las clínicas no bajaban el precio de atención en emergencia, iba a aplicar el artículo 70 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 70 de la Constitución? Este artículo señala que la propiedad, el derecho de propiedad, es inviolable, que el Estado garantiza ese derecho y que a nadie, incluyendo las clínicas, a nadie puede privársele de su propiedad, salvo por dos causas: seguridad nacional o necesidad pública, que deben de cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran que hay una ley y que haya un pago previo a la expropiación de una indemnización justa y preciada, que incluya además una compensación por el eventual perjuicio. Claro, nadie pone un negocio pensando en que en un tiempo lo van a expropiar. Si tú me expropias y me privas de mi propiedad, que en principio, según la Constitución, es un derecho inviolable, tienes que, primero, emitir una ley en la que explique que hay un sustento constitucional para que tú puedas hacer esto, y luego de ello me tengas que hacer un pago previo antes de que me expropies y tienes que compensarme. El presidente únicamente señala: vamos a invocar el artículo 70 de la Constitución. A ver, ¿el Estado acaso tenía el dinero para poder pagar de manera previa una expropiación de las clínicas? El Estado debía perder
plata en ese momento expropiando clínicas, pagando compensaciones, pagando indemnizaciones, como que esta parte de la historia no se cuenta, ¿no? Simplemente vamos a expropiar en un tono de vamos a confiscar, que es totalmente alarmante a todas luces. Entonces, tú quieres que existan más competidores en los precios, que las personas puedan tener acceso a la salud, pues comienza por casa, ¿no? Comienza por sus hospitales, comienza por tener políticas que funcionen de verdad y que tengan un efecto práctico y no cortoplacista, no populista, no de fácil acceso, porque lo más fácil que puede ser es confiscar y lo más fácil que puede ser es fijar precios, sin pensar cuáles son las consecuencias nocivas que puede generar esto, ¿no? Esta es la realidad. Hospitales totalmente hacinados antes de la pandemia, ponían las pilas antes de la pandemia. Pues, ¿cómo íbamos a estar preparados para afrontar el coronavirus? Lamentablemente no lo estábamos. Esto es lo que, para evitar esto, es que la Constitución señala en los artículos 58, que es lo que veíamos en el inicio, un rol principal, esencial de velar por este servicio público social que es la salud y que tiene que cumplir con ciertas características de regularidad y de calidad. No puede ser que hayan en los pasillos de los hospitales camillas con mucha gente aglomerada. Es una realidad triste que afrontamos y que pues desde hace antes de la pandemia ha debido de cambiar. Y para ya ir terminando, vamos a apuntar unas cuantas notas sobre la especulación y el acaparamiento, ¿no? Congreso aprueba por insistencia ley que sancione el acaparamiento y la especulación. Esta es una nota de Andina, en la que, claro, el Congreso tuvo una autógrafas para un proyecto de ley que reactive el acaparamiento y la especulación que ya estaban previstos en nuestra normativa, pero que no eran de aplicación. Y llegó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo observó por una serie de cuestionamientos, la verdad, bastante buenos, bastante racionales. Analizó desde una perspectiva económica, desde una perspectiva legal, por qué el acaparamiento y la especulación generarían el efecto contrario a lo que se busca, ¿no? O sea, a ver, el resultado del exceso de intervención puede generar una consecuencia que es peor al estado anterior y que puede derivar en una mayor intervención. A ver, vamos a ver cómo es que esto se reguló, ¿no? El Pleno del Congreso aprobó por insistencia este proyecto de ley que les comentaba, que modificaba el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar con penas de cárcel el acaparamiento y la especulación. El dictamen disponía a sancionar con una pena de cárcel que ahora ya es realidad porque ya tenemos una ley que lo sanciona, que es el Código Penal. Una pena de cárcel de 2 a 6 años al que abusa de una posición de dominio en el mercado o que participa en prácticas de acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir, restringir, distorsionar la libre competencia. A ver, ¿esto ya no se encuentra acaso regulado en el decreto legislativo 1034? Claro que sí. El abuso de la posición de dominio ya se encuentra regulada y prevista en nuestra normativa, que es aplicada por el INDECOPI. Esta norma lo que pretende es que se le sancione a un individuo, a una persona natural, una persona jurídica por abusar de su posición dominante en el mercado sin antes haberse realizado un análisis a nivel administrativo, que es como respondería, primero a nivel administrativo y luego a nivel judicial, sin realizarse un análisis a nivel administrativo de quién tiene abuso, de si es que uno, hay abuso de posición de dominio o no. Dos, en qué tipo de mercado, en qué mercado relevante, en qué área geográfica. Tercero, ¿hay abuso o no hay abuso de posición de dominio en el mercado? Todo ese análisis es realizado por el INDECOPI,
pero esta norma no pretende siquiera tener en cuenta lo que el Indecopi pueda considerar que es el organismo especializado en esto. No hay una vía previa, directo se va al juez, ¿no? En el caso del acaparamiento, la norma dispone de sancionar con una pena no mayor de 4 ni menor de 6 años al que provoca escasez o desabastecimiento, al que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y a la salud de las personas con sustracción o el acaparamiento con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio, en perjuicio de los consumidores. A ver, entonces, tiene que haber efectivamente una escasez o un desabastecimiento de bienes esenciales en el mercado. Ahora, esa escasez tiene que ser ¿en qué ámbito? ¿En un ámbito nacional? ¿Tiene que producirse una escasez en un ámbito regional, en un ámbito local, en un ámbito distrital? ¿En qué tipo de ámbito tiene que generarse esa escasez? Porque tiene que haber una escasez, un desabastecimiento. No se ha determinado. Eso no se ha determinado. ¿Qué más? Con la finalidad de alterar los precios habituales. ¿Cuáles son los precios habituales? ¿Quién determina qué es un precio habitual? Ayer podemos pagar un sol más, un sol menos, hoy pagamos 2 soles más, mañana 3 soles más, o varían en céntimos, o varían en, qué sé yo, 5 a 10 soles más. ¿Qué es un precio habitual? ¿Quién determina cuándo es un precio habitual? Es más, ya hemos visto cómo es que funciona el mercado. El mercado tiene ciertas variables objetivas, la determinación del precio tiene ciertas variables objetivas. Si es que volvemos a un estado de cuarentena radical, esperemos que no suceda, nuevamente las cadenas de producción van a tener más tiempo, no van a funcionar de la manera en que ahora funcionan o que funcionaban evidentemente antes de la pandemia, lo que va a implicar mayores costos, mayor tiempo de tener acceso a los bienes. Y si es que esto sucede, ¿qué va a pasar? Vamos a incurrir en un caso de acaparamiento porque no se está vendiendo a un precio habitual. ¿Qué pasa con el valor subjetivo? Cada persona, si es que suben 5 soles más a un producto, si es que suben 2 soles más a un producto, una persona puede que lo siga comprando porque lo necesita, porque le gusta, etc. Entonces, esa finalidad de alterar los precios habituales en beneficio o perjuicio de los consumidores, ¿cómo va? ¿Cómo se vincula? Estamos aquí ante una clara vulneración del deber de tipicidad y del derecho del principio de taxatividad. Nosotros en nuestra normativa, y más aún en normativa penal, en donde se aplica el ius puniendi del Estado de la manera más directa posible, la normativa penal es de última ratio. Y por ende, aparentemente no parece, ¿no? No vemos que aquí sea una ley penal de última ratio, considerando que, por ejemplo, el abuso de posición de dominio ya se encuentra regulado en el ámbito administrativo, que para el acaparamiento ni siquiera sabemos qué cosa es un precio habitual, no sabemos la escasez en qué ámbito tiene que generarse. Todas estas afectaciones al principio de legalidad, al principio de tipicidad, al principio de taxatividad, de tener normas que sean claras, que permitan que los ciudadanos podamos saber qué actividad con precisión es una ilegalidad y no debemos de cometerla. Si es que no podemos distinguir entre qué es legal y qué es ilegal, pues el Estado ha fallado en su rol de poder tipificar y poder tener normas que sean claras y que sean taxativas. Entonces, ¿cómo es que se van a sancionar en estos casos? Leía yo un artículo de Bullard en el que señalaba, por ejemplo, si es que llega un que el pollo está, no me acuerdo qué producto era, pero digamos, un producto de ese tipo, está un sol más o 2 soles más, el policía podría decir, pero ayer estaba un sol menos, ayer estaba 2 soles menos, este precio ya no es un precio habitual, vamos, a la carceleta. Podría pasar, no es algo descabellado que en nuestro país no pueda pasar, podría pasarle a cualquiera. Y esto es lo terrible y lo triste y que tenemos que entender.
no es una norma que nos beneficie, una norma que perjudica y es demasiado abierta y amplia cuando los tipos penales deben ser los más específicos y concretos, fuera más allá de que el acaparamiento en sí em, no está de acuerdo con la economía, que es una economía social de mercado, ¿no? En el que tú, siendo comerciante, eres propietario de esos bienes y tú determinas cuántos bienes vas a poner en el mercado, cuántos bienes no. Si hoy día decides vender, digamos, 10 polos de los 20 que tienes, ¿eso es acaparamiento? Si tengo 20 y me reservo 5 y vendo 15, ¿es acaparamiento? ¿Cuándo va a ser acaparamiento? ¿Qué cantidad tiene que existir? ¿Qué relación tiene que existir para que pueda darse un caso de acaparamiento o no? Y otro caso, y otra figura legal que se tipificaba en el Código Penal es la especulación, ¿no? Con una pena privativa de libertad de 2 ni mayor a 6 años para el productor, fabricante, proveedor, comerciante, que incrementa los precios de bienes y servicios habituales y esenciales para la vida y la salud de personas usando prácticas ilícitas que no se sustenten en una estructura real de costos, aprovechando la mayor demanda. La pena será de 4 a 8 años si se comete delito en estado de emergencia. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es, ¿cuáles son los bienes y servicios habituales esenciales para la vida? Va a depender, para una persona va a ser esencial unas cosas, para otra persona va a ser esenciales otras. ¿Cuáles prácticas ilícitas se refieren? Prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos. ¿A qué se refiere con una real estructura de costos? No se señala. Las normas no pueden, las normas sancionadoras y más aún las penales, que existe un jus puniendi del Estado que está de por medio, no se pueden tipificar de manera indeterminada, conceptos indeterminados así, o sea, así de abiertos, así de poco claros. No se entiende que es una estructura real de costos, aprovechando la mayor demanda. A ver, cuando hay estado de emergencia no es que se aprovecha la mayor demanda, no es que existe, perdón, mayor demanda, claro. Entonces, luego señalan de 4 a 8 años si se comete el delito de estado de emergencia. A ver, entonces el tipo genérico es mayor demanda, pero el tipo agravado es estado de emergencia, pero el estado de emergencia también calza en el tipo genérico, que es mayor demanda. Entonces, en realidad, no habría un supuesto en el estado de emergencia que sea en el que haya mayor demanda de 2 a 6, sino que siempre va a ser por la pandemia de 4 a 8. O sea, es un sinsentido de cómo se ha regulado esto. Entonces, lamentablemente el Estado está yéndose por las soluciones, entre comillas, más fáciles que pueden haber, ¿no? Ahora vamos a revivir los delitos de acaparamiento, vamos a revivir los delitos de especulación, ¿no? Partiendo porque además tendría que haber un listado del Estado en el que se determine cuáles son los precios por cada producto para que, para que ese sea el margen para ese sea el margen para saber si el tope por el que no puede subir los precios, ¿no? Ahora no, ahora se ha reemplazado por precios habituales, pero a ver, entramos en el conflicto de qué cosa es un precio habitual. ¿Quién determina qué es un precio habitual? ¿Así de tajante va a ser un precio habitual? ¿Va a ser el mismo un mes, 2 meses, medio año, un año? ¿Va a seguir siempre el precio habitual? ¿Solamente uno? Entonces, es lamentable que el Estado se esté yendo por lo más fácil, felizmente que no se han aprobado mecanismos de fijación de precios, pero entonces, ¿qué cosa es lo que el Estado tiene que hacer? El Estado tiene que, así de simple, trabajar. Trabajar con las actividades que le son intrínsecas. Una de ellas es la actividad prestacional. ¿Qué quiere decir actividad prestacional? Yo, Estado, tengo hospitales. Tengo que prestar este servicio de salud de manera continua, con calidad. Tengo que tener personal, tengo que tener equipamiento, tengo que tener oxígeno. El Estado tiene que abastecerse de esto. Es obligación del Estado que cada ciudadano tenga este derecho a la salud protegido, garantizado. ¿Qué más? Actividad de fomento. Si es que veo que son pocos los agentes en el mercado que producen bienes que para mí son importantes, no pensar en facilitar
mismos, sino en fomentar que existan más privados que presten esos servicios. No sé, de repente se me ocurren temas, aspectos tributarios, distintos incentivos que el Estado puede, premios, que el Estado puede regular para que existan más competidores en el mercado y esto pues incremente la oferta. ¿Qué más? Protección al consumidor. Tenemos normativa que vela porque los proveedores ofrezcan sus servicios con productos idóneos, productos y bienes y servicios idóneos, cumplimiento de deberes de información, entre otros. Tenemos un régimen de defensa de la competencia, con el control de conductas y sanciona prácticas anticompetitivas, los cárteles, abuso, posición de dominio, ya se encuentra regulado, el INDECOPI trabaja en eso. Y delitos, claro, delitos contra la salud pública, ¿no? Como un producto o sospecha de vencimiento, esto trae aparejado un delito contra la salud y no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya tiene tiempo previsto en nuestra normativa. Entonces, hay muchas cosas que el Estado puede hacer y que no se están llevando a cabo, digamos, porque creo yo que por optar por las opciones más fáciles, ¿no? Creo que hay alternativas que el Estado podría poner en práctica y saludo que hayan alternativas que se hayan quedado en alternativas únicamente y que no se hayan concretado como las que hemos comentado. Em, pero a ver, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay cosas que se pueden continuar haciendo. Felizmente el Estado ya ha tomado cartas en el asunto respecto del oxígeno tarde, lamentablemente tarde, pero ahí vamos, ¿no? Esto ha sido todo, espero que hayan podido aprender algo nuevo. Agradezco mucho a Destra y quedo a su disposición. Gracias. A ver, hay algunas preguntas. A ver, un momento. Ya, la primera dice, en particular, no advierto una buena labor de Indecopi, pero por lo expuesto, es esta la entidad que mantiene a raya las posibles malas prácticas en las que puedan incurrir las empresas. Entonces, legislativamente, ¿no podría haber algo complementario a realizar? Perdón, estaba en silencio. Sí, es una pregunta un poco amplia, pero a ver, digamos que en nuestro régimen jurídico tenemos una autoridad competente en materias de competencia y consumidor, que es el INDECOPI, que es una agencia altamente especializada en estos temas y que, claro, yo creo que el problema va porque el nivel de supervisión, pues yo creo que INDECOPI está realizando acciones a nivel supervisión. Yo creo que está haciendo todo lo que puede. Pero, a ver, el aparato, el personal que tiene el INDECOPI para poder llevar a cabo supervisiones en el mercado no es pues un ejército de personas que puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que por una carencia de personal y de manos es que el INDECOPI no llega a un nivel de participación pues al 100% del mercado, que en verdad es un albur, ¿no? Que eso pueda ocurrir, ¿no? Yo creo que más que una cuestión legislativa, lo que necesitamos es que el INDECOPI pueda tener más recursos económicos y que el INDECOPI pueda tener más personal que pueda darles a esta entidad más herramientas para poder velar por el funcionamiento del mercado y que no se produzcan prácticas anticompetitivas o detectarlas en una etapa temprana y poder sancionarlas rápidamente, ¿no? Y para eso no es que el INDECOPI no tenga la capacidad de hacerlo, el INDECOPI lo tiene. De hecho, yo creo que es una de las mejores entidades, pero lo que le falta son manos para poder resolver casos más rápido y para poder tener una presencia en cuanto a supervisión más elevada, ¿no? Así que yo creo que más normas, más regulación, más leyes, no siempre va a ser la solución, ¿no? La solución muchas veces está en cuestiones prácticas y aterrizadas, como es tener más personal que se dedique a estas cuestiones, ¿no?
Muy bien. Y hay una segunda pregunta, dice, ¿cómo hacer efectiva, en todo caso, la protección al consumidor, caso empresas prestadoras de servicios de luz que han incrementado sustancialmente el monto de facturación a nivel nacional? A ver, allí en esos casos hay que considerar que cuando estamos ante sectores regulados, como es el sector eléctrico, quienes tienen competencias son los organismos reguladores, ¿no? Entonces, en este caso, si es que hay una mala facturación del servicio eléctrico, sé que te están cobrando mucho más de lo que en realidad tú consumes, que de hecho ha sucedido en estos últimos tiempos en nuestro país, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar un reclamo primero ante la entidad prestadora de servicios. Si es que ese reclamo no te satisface, puedes apelarlo y ahí subes al organismo regulador, que es el OCENARME, que es el órgano competente en estas materias. Ahora, yo creo que el gran problema aquí es que si bien tenemos el aparato normativo que permite que uno pueda manifestar su desacuerdo con pues, prácticas que no son legales, como cobrar en exceso los servicios que se prestan, los plazos de atención de los reclamos son muy largos. Por ejemplo, en el caso de Telecom, 30 días para que te respondan tu reclamo, luego 30 días más para que se pronuncie los INTEL. Entonces, estos plazos largos justamente pues hacen bajar las revoluciones o los incentivos que uno puede tener en reclamar, ¿no? Lo que no quiere decir que no debamos de hacerlo, hay que hacerlo por una cuestión cívica también. Pero yo creo que estos plazos sí tendrían que modificarse y esa es, digamos, es una propuesta normativa que yo creo que deberíamos de tener, ¿no? Achicar, acortar esos plazos de respuesta porque en la práctica, pues 30 días sin internet, 30 días sin teléfono, pues puede generar un impacto negativo muy grande en nuestro día a día, ¿no? Gracias por la pregunta a ambos. Sí, hay una última pregunta y en todo caso con esta estaríamos cerrando. A ver, un momento. Listo. Ya dice, teniendo en consideración en el contexto actual los usos y abusos en los precios de los medicamentos y servicios médicos relacionados con el COVID-19, ¿sería factible en esos casos regularse sí el precio? A ver, mi posición es que no, que esa no es la solución. ¿Qué es la solución que parece más fácil y que parece la solución salvadora? Parece. Como les comentaba, hay una serie, al inicio de la presentación, hay una serie de efectos negativos que produce la fijación de precios, en el que lo que parece la solución podría terminar siendo peor que la enfermedad, porque la regulación de precios puede hacer de que la oferta se reduzca y que los agentes en el mercado cierren las puertas de sus negocios y no vendan, decidan no vender. Sería legítimo. Son sus productos, ellos deciden si es que los ponen a la venta al mercado o no. Podrían decidirlos no vender. Podrían decidir no venderlos. Yo creo que la solución no va por allí. Yo creo en la libertad de precios, pero lo que también creo es que todos tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a acceder a medicinas y tenemos derecho a que el Estado procure pues que la gente no muera, velar este derecho a la vida que todos tenemos. Entonces, el llamado a garantizar a que esto suceda a nivel constitucional es el Estado. El Estado es el que tiene el deber de que las personas accedan a medicamentos de manera gratuita. Entonces nosotros estamos viendo un punto del mapa macro, ¿no? Decíamos que
la ministra María Antonieta decía, a ver, el Estado, el propio Estado, la propia ministra, el Estado es el que tiene en su poder el 70% del sector el 70% de medicamentos del país. O sea, a ver, el primer proveedor de medicamentos en el país directamente hacia los individuos es el Estado a través de salud, a través de los hospitales, del Ministerio de Salud. Entonces, ahí es en donde nosotros deberíamos encontrar medicinas gratis, ¿no? En el sector privado, los precios se rigen por la oferta y la demanda. Si es que se venden, si es que se ponen precios muy altos, ¿qué va a pasar? No vas a ir a comprar a esa farmacia, vas a buscar otra farmacia que te dé un precio más barato. Y si no, deberías poder ir al hospital y que el Estado pueda proveerte. Entonces, nuevamente, la alternativa más fácil del Estado va a ser, no voy a trabajar, fijemos precios de los privados, cuando el Estado debería ser, yo voy a comprar y yo voy a abastecerme para poder entregarles a ustedes medicinas gratuitas. Y eso es la solución. El Estado, uno de los decretos de urgencia que comentábamos es justamente una transferencia presupuestal para que el Ministerio de Salud pueda hacer compras de muchos más productos, de muchos más medicamentos específicamente. Entonces yo creo que la salida es esta, ¿no? La salida no es la salida fácil de regular precios, sino que el Estado cumpla con su labor constitucional de proveer medicamentos y de abastecerse de medicamentos para poder entregarlos de manera gratuita y eficiente. Gracias por la pregunta también. Ya. Ahora último, hay una pregunta adicional, no sé si estás de acuerdo en Sí, todo. coméntame. Dice, ¿quién controla a Telefónica que nos cobran en exceso y no da buen servicio de internet? Y se tiene que pagar pocas megas. Gracias. Ok, es una pregunta que escapa un poco del tenor de esta exposición, ¿no? Pero con gusto la respondo. En este caso, en ese sector de telecomunicaciones, el organismo regulador es el OCIPTEL. El OCIPTEL es el organismo supervisor de las telecomunicaciones y es quien verifica que las operadoras de telecomunicaciones, pues, uno, presten sus servicios con calidad, dos, los presten de servicio ininterrumpida, los presten a todos, no realice discriminación en el mercado, es decir, que a uno le ofrezca un precio más barato y otro más caro, y etcétera. Entonces, el organismo regulador es quien vela por esto. Y si es que tú tienes un reclamo con tu operadora, lo primero que deberías hacer es presentar un reclamo ante tu operadora de telecomunicaciones, que va a ser tu primera instancia. Si es que tú no estás de acuerdo con la respuesta que te da la operadora, apelas y llegas. Apelas, presentas tu apelación frente a la operadora y la operadora de telecomunicaciones tiene el deber de escalar esa apelación ante el OCITEL, ¿quién sería el que resolvería tu pedido en última instancia administrativa? A ver, el tema de los planes, cada empresa operadora puede determinar cuáles son los planes que va a aplicar en el mercado, pueden ofrecer promociones también y todo esto, pero esta información de cuánto cobran por los planes y etcétera, tiene que comunicarlo de manera previa a través del CIRT, que es un sistema electrónico, lo comunica al OCIPTEL y el OCIPTEL puede supervisar luego eso y ver de que el organismo, perdón, ver que la prestadora de servicios esté cobrando por los servicios lo mismo que antes le ha informado al OCIPTEL, ¿no? Para que exista una concordancia, una coincidencia entre lo que cobra el mercado y entre lo que ha informado ante el OCIPTEL. Entonces el OCIPTEL puede verificar si es que lo que te está cobrando es efectivamente lo que le había informado OCIPTEL o no, ¿no? Así que, en resumen, el organismo competente es el OCIPTEL y si es que quieres cuestionar o tienes un reclamo, primero preséntalo ante la empresa operadora y en segunda instancia llega a OCIPTEL. Eso es. Ya, perfecto. Habríamos finalizado ya las preguntas. Más bien agradecerte por tu participación en este caso. Y nada, esperemos pues contar a posterior en más eventos, ¿no? Gracias, Yorel. A ustedes, muchas gracias por la invitación, encantada.